El tema de hoy es el efecto transformador de la industrialización. El aprendizaje esperado es identifica el efecto transformador de la industrialización. Los antecedentes históricos. En el siglo XVII y parte del siglo XVIII, antes del comienzo de la Revolución Industrial, la mayoría de los habitantes de los reinos de Europa Occidental se dedicaban a las labores del campo, agricultura y ganadería principalmente. Otra parte de la población se dedicaba a la producción de diversos artículos en los talleres artesanales, a las manufacturas textiles, al comercio, la navegación y la pesca. Todas las cosas que la gente necesitaba para desempeñar sus trabajos y para la vida diaria se hacían a mano, tanto en los talleres artesanales como en las casas. Allí los miembros de la familia, incluso los niños, las niñas y los ancianos, dedicaban muchas horas a las labores como tejer, hilar, teñir y dar acabado a las telas para hacer su trabajo. Se auxiliaban de herramientas simples y artefactos mecánicos, pero no utilizaban máquinas porque éstas aún no se inventaban. El comienzo de la Revolución Industrial ocurrió en Inglaterra en 1750 gracias a ciertas condiciones favorables, las cuales fueron que tenían un régimen político sólido en el cual se basaba una monarquía liberal parlamentaria. También incorporaron nuevas técnicas de cultivo, fertilizantes y máquinas que modernizaron la agricultura. El aumento de su población contaba con suficiente mano de obra, así como materias primas y mercados donde colocar sus productos. Tenían un sistema bancario organizado y una moneda estable. Contaban con abundante hierro y carbón, lo que favoreció al desarrollo de la industria siderúrgica. Siderúrgica es la industria que se dedica a transformar el hierro en acero al fundirse en un horno elevadas a temperaturas, lo cual se logra gracias a combustibles como el carbón. Otra de las condiciones favorables fue su posición geográfica, lo cual facilitaba el comercio por vía marítima. Seguidamente tenemos un cuadro comparativo de la Revolución Industrial en su primera fase y segunda fase, de acuerdo a las características que iremos mencionando. En el caso de fuentes de energía, en la primera fase fue el carbón y vapor de agua, en la segunda fase la electricidad y petróleo. Sus principales sectores fueron algodón, metalúrgica y transportes en la primera fase, y acero, industria química en la segunda fase. Las áreas de expansión fueron de Inglaterra a Europa, Francia, Bélgica, fuera de Europa, Estados Unidos y Japón en la primera fase, y en la segunda fase fueron las potencias mundiales, que fue Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. Las tendencias en la primera fase fue la innovación técnica y mecanización. En la segunda fase fue la aplicación científica y automatización. Los agentes en la primera fase fueron técnicos experimentados, en la segunda fase fueron científicos. La mano de obra se realizaba en la primera fase por trabajadores no organizados y en la segunda fase por trabajadores organizados en sindicatos. Las innovaciones en la primera fase fueron tejedoras e hiladoras mecánicas, máquina de vapor y ferrocarril. En la segunda fase, las innovaciones fueron dinamo, motor de explosión, teléfono, automóvil, avión, telegrafía sin hilos y radio. Y seguimos con algunos inventos durante la Revolución Industrial en sus distintas fases. Uno de esos empezaremos con la lanzadera volante, creada por John Kay en 1733. Fue el primer paso a la mecanización del telar y aumentó significativamente la productividad de los tejedores. James Hargreaves fue un tejedor, carpintero e inventor inglés, célebre por crear la hiladora Jenny en 1764, junto con Richard.
Es uno de los hombres más conocidos en la Revolución Industrial en Gran Bretaña, aunque se sabe poco sobre su persona. James Watt fue un ingeniero mecánico, inventor y químico escocés. Las mejoras que realizó en la máquina de Newcomen dieron lugar a la conocida como máquina de vapor de agua, que resultaría fundamental en el desarrollo de la primera revolución industrial tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. Stephenson fue una de las primeras locomotoras de vapor con disposición de ruedas. Se construyó para las pruebas de Reading organizadas por el ferrocarril de Liverpool y Manchester en 1829 con el fin de elegir el mejor diseño para impulsar el nuevo ferrocarril en las que resultó vencedora. Durante el siglo, las epidemias afectaron a personas en todo el mundo y la enfermedad solía ser grave, pero en 1796 el médico inglés Edward Jenner descubrió una forma de proteger a las personas de la viruela y esto llevó al desarrollo de la primera vacuna contra la viruela. El sistema Norfolk se basa en la rotación regular de cultivos, de forma que los nutrientes y las sales de la tierra no se agotarán. Fue inventado por Lord Townshend, embajador inglés en Holanda y secretario de Estado, quien tras abandonar su carrera política en 1730 se retiró a sus propiedades en Norfolk, Reino Unido. Taylor es considerado uno de los padres de la administración científica y fue comotor de la Organización Científica de Trabajo. Durante la Revolución Industrial en Inglaterra, Cort comenzó a refinar hierro y convertirlo de arabios en hierro forjado o hierro con lingotes, usando innovadores sistemas de producción. En 1783 patentó el proceso de la pudelación o pudelado para refinar el hierro. George Haussmann fue un funcionario público, diputado y senador francés. Recibió el título de barón del emperador Napoleón III, quien trabajó en la ambiciosa renovación de París. La producción en cadena, producción en masa, producción en serie o fabricación en serie, un proceso revolucionario en la producción industrial cuya base es la cadena del montaje, línea de ensamblado o línea de producción, una forma de organización de la producción que delega a cada trabajador una función específica y especializada en máquinas también más desarrolladora. Quien lo innovó fue Henry Ford. La revolución industrial consistió básicamente en la sustitución de las viejas herramientas artesanales por máquinas más productivas y la energía animal y humana por la máquina de vapor. Estas innovaciones se aplican a la industria. Los cambios demográficos y de urbanización. Los cambios demográficos alteraron la estructura familiar, que se convirtió en la proveedora de mano de obra barata. Incluso los niños trabajaban en las fábricas para ayudar a sus familias. Las ciudades se transformaron al diversificarse la economía y surgieron nuevas formas de consumo, las cuales determinaron un nuevo modo de vida que variaba según las clases sociales. La urbanización. Las ciudades crecieron por la inmigración procedente de las zonas rurales y en muchos casos por la afluencia de extranjeros. El proceso fue rápido y desordenado, sin planificación, y estuvo ligado a fenómenos de superpoblación e insalubridad en los barrios obreros. Las zonas burguesas, sin embargo, mejoraron progresivamente sus infraestructuras: alcantarillado, pavimentado, iluminación, agua potable, ensanches. El ejemplo más representativo de estos cambios fue la reforma urbanística del barón Haussmann, llevada a cabo en París.
La transformación de la vida cotidiana. Sin duda alguna, el desarrollo del ferrocarril fue la gran empresa del siglo XIX. Las consecuencias de su utilización fueron enormes para la economía, facilitando el traslado de mercancías, así como la exportación e importación a otros países. Desde el punto de vista industrial, impulsó de manera considerable la producción de rieles, vagones, locomotoras, etc., lo que requería muchas más manos de obra. Desde el punto de vista social, el desarrollo del ferrocarril modificó las mentalidades al facilitar la movilidad del personal y agilizar los intercambios con otras zonas de diferentes costumbres y mentalidades. Incluso en el terreno militar facilitaban el transporte rápido de las tropas, así como su habituallamiento en las guerras. La revolución en los transportes produjo un desarrollo de las comunicaciones mediante la construcción de carreteras, facilitando la emigración. Las ciudades se multiplicaron y se produjo un fuerte aumento de la población. La mayor parte de las fábricas se situaban en las afueras de las ciudades. Muchos campesinos emigraron en las urbes de su país e incluso a otros estados en busca de trabajo. Las carreteras facilitaron todos estos desplazamientos. Otros avances ligados a la revolución industrial que modificaron de manera importante la vida cotidiana fueron el teléfono, el correo, el telégrafo y la prensa rotativa.